muy buen día. Septiembre 26, ya huele a otoño. De hecho, ahorita está lloviendo muy sabroso aquí en Monterrey. Tengo el gusto, el honor, el privilegio de contar en este programa con este señorón, ícono de la cultura de Monterrey, de Nuevo León y de México, por qué no decirlo, el maestro Gerardo Cantú. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Maestro, bueno, el corte del programa, que como siempre lo repito, es tratar de llegar, y como lo platicamos hace ratito, tratar de llegar a los que vienen empujando ahorita los nuevos talentos, o por ahí si nos están viendo los padres de familia con niños pequeños, tratar de impulsar a los niños y hacerlos un poquito más redondos en cuanto a personas y involucrarlos al arte. Y de pronto es un tabú para la sociedad el que alguien, un niño, un adolescente, de pronto les diga a los papás que quiere ser actor de teatro o pintor o escultor, porque dices, oye, te me vas a morir de hambre, eso no es trabajo. ¿Cómo era Gerardo Cantú en sus inicios? ¿Qué fue, hablando desde pequeñito, maestro? Pues esa es la cosa de que, ¿qué les diría? No quiero hablar, naturalmente, porque a veces hago unos largos silencios. Mira, no me gustaba la escuela, pero tenía un papel, digamos un cuaderno y un lápiz al lado. Había un señor ahí que se desgañetaba, se decía profesor, con todo respeto para los profesores, En primaria, maestro. en primaria, y que sencillamente me aburría. Pero ahí tenía yo el cuaderno y el lápiz, y entonces me gustaba dibujar. En mi casa todos dibujábamos, en una familia como de 12 gentes. Yo era el menor. Había de dónde aprenderlo. Sí, mi papá lo hacía muy bien, mi mamá también, nada más que no dibujando, sino haciendo cosas de carácter decorativo, como flores con papel maché con crepé, cosas así. Lo llevábamos un poquito en las venas. Y pues yo tenía 5 años cuando perdí a mi padre Muy pequeñito. y tenía 8 años cuando me trajeron aquí a Monterrey. Y así entré a la escuela secundaria y luego después hasta también a la preparatoria, ahí en el colegio civil. Y pues no sabía ni siquiera la importancia que tenía como profesión el poder hacer pintura o poder dibujar o hacer arte con el dibujo. Me parecía que pues que nada más era una cuestión de diversión. Porque así lo vivían en casa. Y luego después ya no faltó alguien, un amigo mío, Arturo Coelho Real, para descanse, que me dijo, hay una escuela de pintura en la universidad, o la Universidad Autónoma de Nuevo León, y están dando clases de pintura, a ver si nos animamos. Y pues órale. Y no fue él precisamente el que me llevó fue el profesor Humberto Ramos Lozano, que ya lo había conocido por determinadas circunstancias, y me llevó a la escuela de pintura. Me llevó ahí con Poncho Reyes, pero no, era Poncho Reyes Obrecuchea, no Poncho Reyes, el Universal, que también llegué a conocerlo. La pintura nos ha llevado a muchos lugares. Hacerme amigo de Diego Rivera, eso fue No, unos maravilloso. anécdotas que ahorita vamos a platicar, unas anécdotas increíbles del maestro Cantú. Fue realmente, pues me cambiaron la vida en sí. Yo era como le llaman acá un perdedor, ¿cómo le llaman en inglés?
uno que Un loser, un loser, así, loser. algo así, pero no tenía los vicios de los losers, simplemente no encontraba mi camino. No, a ver, maestro, regresándonos un poquito. En este punto fue ya en época de adolescente, cuando Sí, ingresó a yo la ya escuela. tenía 16 años cuando ingresé a la Escuela de Pintura de la Universidad Autónoma, ahora Autónoma de Nuevo León, Y antes no era. si nos regresamos un poquito a lo que fue primaria y secundaria, eh, Gerardo Cantú era un chavito tranquilo, normal, juguetón, o era introvertido. ¿Cómo era el maestro Cantú? Pues de todo, pero sencillamente no me gustaba, era muy mal estudiante, no estudiaba y no era que fuera mal estudiante, sino sencillamente No nomás encajaba. no encajaba, no me gustaba estudiar, no me gustaba preparar las clases, pasaba un poquito nada más pues nada más porque ya no querían verme la cara el siguiente año. Y ahí iba yo, pero hubo una ocasión en la escuela secundaria que me encontré con unos amigos que estudiaban y me dijeron, pues ponte también tú a estudiar. Y lo hice. Y de un 35º lugar que yo tenía, cuando me puse a estudiar, llegué a tener hasta el 9º de aprendizaje en el lugar, en el salón donde yo estaba, en la secundaria número 1. Y eso me hizo ver que pues que hay diferentes formas de defenderse en la vida, ¿no? Y una de ellas sí fue la de la pintura, que realmente me cambió la vida. Le abrió la vida, le abrió el panorama de vida. Y es increíble, y siempre lo comentamos, maestro, cómo el arte en cualquiera de sus formas, la música, el dibujo, la escultura, siempre cambia la forma de ver la vida. Y si esta formación se hace de pequeño, yo creo que, bueno, no creo, es un hecho. Antes estaba menos abierto el tema de estudiar desde pequeñito en algún arte, ¿no? Como que eran de esos garbanzos de libra como usted. Ahorita yo creo que dentro de lo malo que tenemos en la cultura, hay muchas escuelas donde los niños pueden ingresar para estudiar diferentes artes. Y eso, bueno, como siempre lo comentamos, no necesariamente se van a volver grandes talentos los niños, grandes pintores, grandes escultores, músicos, bailarines, pero les da una formación completa como persona en su vida. Sí, yo creo que más importante que tener una escuela llena de talleres, que ya no existe prácticamente. Hay una por acá en la fundidora que resuelve bien algunos talleres, pero en general lo más importante es que dentro de la educación de los regiomontanos exista la posibilidad de que aprendan, especialmente los jóvenes, a ver arte. De formación escolar, así es. Sí, y también a oír música, especialmente música clásica, a leer, y si es posible leer versos, y también que lo hagan a viva voz, a voz alta, que el regiomontano se aproxime a las cuestiones de arte. Es el mejor regalo que se le puede hacer a una persona en cualquier parte del mundo, acercarlo al arte, porque sencillamente lo hace más libre. Ser culto es ser más libre. Sensible, así es. Esa es la cosa, creo, más importante. Por ese mismo motivo, pues con los años he ido juntando mucha obra mía y obra también de otros pintores, especialmente regiomontanos, que tengo una colección bastante amplia y tengo una casa. Y creo, ya convencí a mis hijos que sencillamente tienen que hacerse cargo de ese proyecto. Ellos van a recibir lo que tengan que recibir y a ellos también los he educado a manera de que no estén tan interesados por los bienes materiales, así es, sino más bien los bienes espirituales. Y esta es una donación que yo hago de mi casa y de mi colección a la comunidad regiomontana, para que la gente joven, para mis amigos y los hijos de los amigos,
lo tomen y lo hagan suyo y lo defiendan para que en un futuro la gente joven y el regiomontano en general tenga la condición de superarse en ese sentido, y que los bienes materiales como los automóviles y luego inclusive hasta las armas, que se alejen de todas esas posibilidades de querer ser importantes a base de eso. Claro. Que sean importantes como gente sana mentalmente, que sean más equilibrados. El arte ayuda a eso, y entonces tenemos que estar pendientes y que lo estén también los gentes poderosas de Monterrey, y que lo sepan, que sencillamente el arte es lo que va a ayudar a mejorar una situación, a que haya un mejor orden, que el crimen verdaderamente no exista. Es difícil, también somos humanos todos, no es que sea humano ser criminal, sino es lo contrario, alejarse de eso. Las formaciones, y así es. Queremos convencer a la gente, a la iniciativa privada de Monterrey, a los que han adquirido bienes materiales grandes, que vean el arte, que lo ayuden, que es beneficio no solamente para todos, sino para ellos de una manera muy especial. Se van a beneficiar y se van a sentir más contentos y van a vivir más felices. Sí, y es tonto, porque sabemos que la clave para cambiar la sociedad es la educación y la cultura. O sea, ahí tenemos la fórmula y no lo hacemos. Maestro, por ejemplo, ahorita que tocaba el tema sobre ver arte, sobre ver cultura, bueno, yo creo que se ve, pero muy, muy básica, muy, pues muy clarita en las escuelas. Por ahí el año antepasado traía, no sé si todavía la Secretaría de Educación Pública en secundarias, creo que los sábados les estaban dando artes a los muchachos, pinturas y algo de escultura. Pero por ahí me tocó conocer a varios de los instructores, y sí nos falta mucho también para que pongan instructores o maestros que realmente sepan lo que están enseñando y sepan enseñar, porque si no yo creo que se acaba ahí el círculo de la enseñanza, ¿no? Sí, es lo que se le llaman el concepto. Necesitamos gentes capacitada maestros, y comprometida. Capacitados, y además que entiendan de arte para que enseñen el arte. Porque si no tendría sentido, ¿verdad? Si no saben de arte, pues ¿qué van a enseñar, no? Pero sí, aquí por ejemplo se dio la noticia, no sé hasta dónde sea cierto, de que el gobierno del estado de Nuevo León, comparado con los gobiernos de todos los estados de la República, es el gobierno que menos aporta económicamente para el desarrollo de la cultura. Imagínate, nos da pena, nos da vergüenza. Claro. Hay estados que no son ni siquiera tan poderosos económicamente como Nuevo León, como es el Oaxaca, como es Zacatecas, que sí, tienen un montón de museos. Aquí deberíamos de tenerlo. Fíjese, maestro, y aparte de que tienen la infraestructura y tienen los museos, la gente tiene la cultura y la educación de ir a los museos. Aquí yo recuerdo, hablando del Museo Marco y hablando de exposiciones con mucho renombre, Frida Kahlo, Diego Rivera, incluso los de Pixar, Ron Mueck. Entonces veías las filas interminables que hasta a muchos les daba flojera ir porque era demasiada la gente. Entonces, ahí es donde te pones a pensar que una exposición de ese tamaño va más la gente por morbo a ver la obra de quien suena que por realmente apreciar, porque digo, pues sí, tenemos espacios. Y sabemos que, por ejemplo, hay una exposición que estuvimos por ahí la semana pasada en el Museo Metropolitano que también inauguró ahí un espacio usted. Entonces yo creo que si saliendo ahorita de aquí del programa vamos ahí al Museo Metropolitano, yo creo que vamos a ser los únicos que vamos a estar rondando ahí la exposición. Y son exposiciones muy interesantes. Entonces, ¿por qué estamos acostumbrados a que cuando hay inauguración, pues está muy padre, ¿no? El canapé, el vinito tinto, muchos amigos, familia quizá, y los días posteriores prácticamente, ¿qué es lo que nos falta? ¿Es difusión realmente o nos falta
Usted lo ha dicho, es promoción, es difusión. Jalar las escuelas. Muchas veces dicen, no, pues aquí han venido, ¿qué? 20,000 gentes. ¿Y qué clase de gentes han venido? No, pues son escolares traídos aquí. Pues sí, pues si llegan escolares, llegan de grupos de 25, de 40, y entonces, no, eso No se aprovecha. sí se aprovecha y está muy bien, pero no es el público interesado, es el público llevado. Y eso realmente se tiene que planificar. En la Ciudad de México lo hacen muy bien, pero a veces no lo hacen tan bien, porque son a veces promueven demasiado una exposición al grado de que hasta un día tienen que hacer de cola para poder entrar al museo. Y luego cuando entran, están todas las luces apagadas. Sí. Y no se pueden ni siquiera ver bien los cuadros. Entonces, se va matando el arte en ese Sí, sentido. y si ya de por sí el arte ha perdido mucho terreno en el sentido digamos, de la pintura. Por ejemplo, actualmente ya no se tiene tanto interés por la pintura como se tenía en otros tiempos pasados. ¿Por aprender a pintar o por...? No, por ver pintura. Ver pintura, ajá. Las mismas galerías han tenido que cerrar. Por lo comercial, maestro. Sí, también las tiendas de arte han tenido que cerrar porque sencillamente ya ni se vende, ya nadie quiere pintar. Antes pintaba muchos por pintar, sin llegar al profesionalismo. Y ahora ni siquiera tienen interés en ese sentido. Ahora son cuestiones de fotografías, es cosa de poner ahí objetos digitales o algo, sí, o arte objeto, lo que le nombran, ¿verdad? También. Pero en fin, a mí me decía una crítica de arte, Teresa del Conde, me decía, mira, Cantú, las cosas a veces en el arte son como un boomerang que se lanza y se va y casi se pierde. Y al rato otra vez vuelve ese interés por la pintura, de otra manera, pero vuelve. La pintura, como la música, como la literatura, son cosas que se van haciendo también de alguna manera clásicas. El Quijote cada vez tiene más presencia, al igual que las obras de Shakespeare, y así también los grandes pintores como Rembrandt, como Tiziano, como Durero, como Miguel Ángel, que aquí lo estamos viendo atrás. Ahí lo tenemos atrás. Sí. Esos como que nunca pasan, sino más bien cada vez están más en nosotros y en toda la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer, que haya, por ejemplo, siempre una presencia de todos ellos, tanto músicos como pintores, y poetas. Eso mejora indiscutiblemente una sociedad. Completamente de acuerdo. A ver, y un tema así escabroso, del por qué de pronto nos sucede esas competencias a lo mejor desleales, hablando de egos, maestro. En el arte hay mucho ego. En todas partes. En todas es partes. Parte nuestra, definitiva. Por ejemplo, hablando de intercambios culturales, el viernes o el jueves que estuvimos ahí en la exposición, me tocó escuchar las palabras de Yasamuart, que le dijo a usted, sí, que usted le comentó que se sentía agradecido por las palabras. Y eso se me hace palabras de alguien grande, por parte de los dos, o sea, el reconocer el talento de la otra persona, que regularmente se evita eso en el arte, en cualquier ámbito, en el teatro, en cualquier ámbito, no reconocer que a lo mejor el otro, no mejor que la persona misma, sino que tiene el talento necesario e impulsar, ayudar a promover. Sí. Bueno, eso está bien. Diego Rivera, siempre un hombre muy inteligente, hablaba muy bien de José Clemente Orozco,
peleaba por ahí con Siqueiros, peleaba con Tamayo, pero en fin, la inteligencia es la que tiene que predominar. El ego, esa palabreja, igual que los esteticismos y cosas así. Ayer oía yo, no me acuerdo, el ego dice, es el que los hombres no producen la guerra, dice, sino es el ego de los hombres. El ego es el que nos lleva a las situaciones extremas de poder tener que usar las armas para... Y dice uno, bueno, si somos personas y se supone que hacemos uso de nuestra inteligencia, ¿por qué tiene que haber guerras? ¿Que no tenemos facilidad como para comunicarnos por medio de la palabra, para entendernos? ¿Qué necesidad tiene este mundo que está en guerra constante, ya por un lado o por otro? Ese mentado ego. Pero pues que es natural, yo lo discuto con mi hijo y le digo, pues es que es como el amor propio, hijo. Nosotros debemos de tener una seguridad en nosotros mismos, claro. Y eso es amor propio, y eso de alguna manera también es ego. El ego no es malo, la cosa es saber llevarlo. Saberlo manejar. ¿Verdad? Y no como otros que nada más son puro yo. Es que tienen mucha inseguridad. Inseguridades, exactamente. Ahí se revierte el sentido del ego. Sí. Entonces necesitamos que se vayan creando las condiciones para que los valores que no deben de cambiar, los valores positivos, la bondad, el amor, en fin, todas estas cosas, la parte de las religiones, de la cultura, todo esto hay que cultivarlo para que seamos cada día mejores. Eso es lo más importante. Y de pronto no sabemos ni cómo, y nos invade ¿qué le diría? El crimen, y nos invade, y todo también a consecuencia de que hay mucha gente que no tiene trabajo, sí, de malos gobernadores. Completamente de acuerdo. Y sencillamente, no solamente malos gobernadores, sino también influencias exteriores, que si la política económica internacional nos ha arrastrado a devaluar el peso mexicano al grado de que ya son 20 pesos por 20, un dólar, y que sencillamente el petróleo no lo han bajado de una... ¿Y qué? Estamos, aparte de estar fregados, ahora estar golpeados todavía, necesitamos meditarlo, verlo y cultivar la honestidad. Si el jefe es honesto, los demás van a ser honestos, entonces hay que tener siempre jefes honestos. Eso y empieza es desde importante, arriba. Sí. Y por ahí veía la vez pasada en las redes sociales un comentario que, bueno, no me lo traje ahorita, pero hablaba de desde dónde viene el ser deshonesto. O sea, desde quizá estar en la oficina y te vuelas ahí unos 5 clips para llevarte a la casa, un lápiz para tu hijo. Entonces, así de pequeñito, pero va creciendo, ¿no? Hasta fajos de billetes por ahí de algunos políticos. Entonces, es trabajo que tenemos que hacer desde casa y desde pequeños para poder cultivar una honestidad, como bien lo decía usted. Sí, hombre, si no, el campesino muchas veces, de la manera más sencilla, más humilde, puede ser honesto. Claro. Y no, la cosa es que uno tenga una formación. Yo les decía, afortunadamente por parte de mis padres, yo tuve una formación religiosa por un lado, católica, por otro lado, de ser honestos. Y sencillamente eso es muy importante, porque si
si no tienen trabajo ya por principio, pues tienen que recurrir a lo que sea para poder sacar dinero. Entonces necesitamos que haya trabajo en este país, que no esté en bancarrota. Fíjese, y que haya trabajo y que a la vez tenga la voluntad también para trabajar, porque de pronto si hay trabajos, pero híjole, ¿cuánto pagan? No, pues tanto, no, pues es mucho trabajo. Entonces, pues es más fácil irnos a lo fácil y a lo más remunerado. Y nos convertimos ahí en un ciclo. Y todo eso es en base de carencias. Y yo creo, siempre lo he pensado, que las carencias son psicológicas. Porque como lo decía usted, ahorita nos vamos a cualquier ranchito ahí en algún ejido y viven felices. O sea, para nosotros tienen carencias, pero para ellos quizá no las tienen. O sea, en base a unas necesidades. Maestro, y ahorita que mencionaba a esos grandes maestros que tenemos mexicanos como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, ¿qué anécdotas tiene con ellos? Por ahí escuchaba yo la semana pasada algunas muy buenas. Cuéntenos. El haber vivido momentos con ellos. En una ocasión, recién llegados a la Ciudad de México, yo tendría 19 años más o menos. Llegamos a estudiar a la Escuela de Pintura y Escultura de Bellas Artes, que era, así se llamaba la Esmeralda, porque así se llamaba la calle. Un maestro muy joven, Arturo Estrada, nos dijo: ¿quieren ir a conocer al maestro Diego Rivera? Pues ni tardes, ni tardos, ni perezosos. Dijimos: órale, vamos a ver al maestro Diego. Y así nos fuimos de la colonia Guerrero hasta San Angelín. Y todo resultó bien. Iban un par de muchachas ahí que decían que querían también conocer a Diego Rivera, que porque algo tenían que contarle a sus nietos o algo así. La cosa es que ahí estuvimos con Diego Rivera, para no hacerla muy larga, y entonces, después de un rato de platicar, vino una señorita y le dijo: maestro Diego, ahí hay ahí ya llegó el general. Diga, que no hable. Y entonces yo pensé que Diego Rivera y militares, qué horror, qué espanto. No, era el general Lázaro Cárdenas, Lázaro que Cárdenas. llegaba a visitar al maestro Diego. Y le tocó en ese momento a usted. Sí, entonces Qué increíble. ahí como 2 horas estuvimos hablando de arte. El general Lázaro Cárdenas, el maestro Diego Rivera, y yo, que ya tenía 19 años. Entonces fue para mí algo sensacional. En la noche no quería ni lavarme las manos. Fue formidable. Y así conocimos a Siqueiros, conocimos a Tamayo, conocimos a muchos maestros que ahora son historia en la Escuela de Pintura La Esmeralda, o en la historia de México: Carlos Orozco Romero, Guerrero Galván, Rodríguez Lozano. Y la verdad fue tan importante porque era un periodo de posguerra y un periodo de posrevolución. Y esto era muy importante porque era como un volcán después de su efervescencia, después de haber arrojado toda la lava. Creo que queda siempre un campo muy fértil, una tierra muy fértil para hacer cosas. Así era el momento que llegamos nosotros a la Ciudad de México, el año del 53. Estaba el Cine de Oro de México, estaban los grandes músicos como Revueltas y Chávez. En todo su apogeo. Estaban los 3 grandes en la pintura y Tamayo. Y yo pensé que México siempre iba a ser así, todo México.
Desgraciadamente no fue así. Existía el Colegio Nacional con todos esos sabios que existían. Existía un deseo de cambiar, no cambiar, sino de realizar un país que verdaderamente fuera independiente. Y había la intención del gobierno, maestro, También era la época de Lázaro, en ese tiempo ya no, pero sí había sido estaba muy cerca la época de Lázaro Cárdenas, donde se quería verdaderamente hacer un México, si no definitivamente socialista, sí crear el Politécnico, crear el Seguro Social. Y con la intención de un verdadero cambio, no nada más para Sí, palomear ahí la cultura en no, México. con un verdadero cambio. Y entonces los pintores de México decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Porque nosotros nos debemos a la revolución. ¿Qué vamos a pintar como los franceses? Una pintura cubista y luego después una pintura abstracta. No va con esto. Así es. Necesitamos una pintura verdaderamente mexicana y decirles a los franceses, señores, su pintura será buena, pero nosotros vamos a crear nuestra pintura, porque ellos decían que si no pintaba uno como los franceses, entonces no hacía uno una pintura buena. Y aquí la vamos a hacer mejor que ustedes, porque tiene un carácter más dramático, hemos salido de una revolución. Y vamos a pintar también en los palacios y también en los mercados y en los lugares donde la gente vea estas pinturas y que no estén solamente para el comedor de alguien que tiene dinero y puede comprar un cuadro. Por eso mismo yo me siento muy orgulloso aquí con el exgobernador Natividad González Parás. Pudimos realizar unas pinturas murales en el Paseo de Santa Lucía y con temas de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, la alegría misma pintada ahí, donde la gente pasea. Claro, y que las admire, que las vea. Y lo hicimos con un material que resiste el sol y la lluvia. Nosotros tenemos que adquirir una conciencia de que estamos dentro de una comunidad, de que somos un bloque que nos debemos a nosotros mismos y que necesitamos enseñarnos a querer a los regiomontanos, a querer a nuestro Cerro de la Silla, a querer todo ese anillo de montañas que nos rodean, que los estoy pintando yo, no sé dónde los vaya yo a meter, pero sí es un canto a lo que somos, a nuestras flores, a nuestras frutas, a nuestras mujeres. Eso es lo que yo les encargo a la gente joven, que sencillamente se vean en un espejo y vean a su familia y vean a su alrededor, y entonces ahí partan una sandía, véanla, disfruten ese color rojo, ese color blanco, ese color verde. Claro. Y así pinten, y no con libros que sencillamente tienen que recibir de Nueva York de lo último que se está haciendo en la pintura. Estoy completamente de acuerdo. Y sí nos falta mucho ya sentido de identidad, aquí los regios, y un sentido de pertenencia, ¿no? Quizá a lo mejor sea los ritmos acelerados que vivimos, el tráfico ahorita lo veíamos. Sí. Ya no volteamos a ver cerros, ya no volteamos a ver nubes, cielos, árboles, simplemente vivimos. Sí. Hay que adquirir conciencia de frenar. Ya no solo de frenarnos porque estamos muy acelerados. Y aparte llegar también con gente, maestro, que te transmita eso, ya sea un maestro en el arte de la pintura, no nada más por el lado económico y bueno, pues ponte a hacer eso, lo que quieras ahí en el taller, sino realmente influir en la persona para lograr ese cambio. Todos tenemos por principio que respetarnos. Cuando salimos con nuestro automóvil, en vez de estar diciendo maldiciones en contra del que va adelante o a un lado, saludarlo, respetarlo, tener buena voluntad. Claro. Esa es una de las cosas. Y como esta ciudad cada vez crece más,
nos volvemos más difíciles, más imposibles, pero por lo tanto hay que resolver. ¿Para qué tenemos tantos automóviles? Que sencillamente nada más es un problema gravísimo. El presidente Fox decía para que todos los mexicanos tengan su bolsito. ¡Ah, qué error más grande! Sí, pero no se soluciona nada, no o se soluciona pues nada más hablando de pertenencias, y estamos en el estado, en la ciudad, que hay la competencia más grande en lo social, hablando de todo México. Sí. Aquí se lucha por hacer la fiesta más grande de 15 años, o tener el carro más nuevo, de mejor marca. Se ve más lo comercial. Sí. Y es curioso porque vas a otros estados de la República, más al centro, más al sur, y es completamente diferente la gente, es más amable. De hecho, te dan cachetada con guante blanco porque llegas tú a la defensiva, pensando que te pueden fregar en cualquier comercio, en cualquier establecimiento, y la gente te cede el paso, te da las gracias, te saluda. Nos falta mucho. La Ciudad de México también, por ser tan monstruosa. Yo viví la mitad de mi vida en la Ciudad de México y la amo, la llevo en mis entrañas. Y ahora, en diciembre, voy a hacer una exposición. Cuéntanos de eso. En el Museo Mural Diego Rivera, que está en la Alameda. Que supe por ahí que va a ser precisamente el aniversario de Diego Rivera, ¿verdad? Sí, también. Es ahí donde estaba el mentado Hotel Regis, que se cayó con el terremoto. Sí. Lo quitaron y ahora hicieron una plaza, y ahora está el Museo Mural. Ese donde está un paseo en la Alameda, donde están todos los personajes de una determinada época, de un determinado momento. Es un mural precioso. Y va a estar en diciembre, maestro. Voy a tener el honor de llevar mi obra en diciembre, el día 7. Sí andan por ahí en la Ciudad de México. 7 de diciembre, y lo vamos a compartir. Y va a ser diciembre, enero y febrero. Qué orgullo que logre tener, siendo regiomontano, que esté exponiendo en la Ciudad de México. Yo he tenido la suerte me lo he ganado. Yo he hecho ya exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, varias exposiciones en el Museo de Arte Moderno. En fin, ya tengo una trayectoria que me la he ganado, que me ha gustado hacerlo, y que yo quisiera que le dieran oportunidad a los pintores de aquí de Monterrey, que son magníficos. Que hay mucho talento, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Que pudieran, en primer lugar, si son jóvenes, que viajen, mandarlos a Europa, a los Estados Unidos, a Centroamérica, a Argentina, que se pasean, que vean a México desde fuera, para que conozcan con profundidad más la problemática política de nuestro México, de por qué somos, qué influencias a veces buenas y a veces terribles tenemos del exterior, que sencillamente seamos de alguna manera más mexicanos y aunque la palabra suene, más nacionalistas. Más nacionalistas. Respetar y amar a nuestro México y a nuestros prehispánicos. Eso nos enseñó Diego Rivera, amar a nuestra gente y muy especialmente de donde venimos, de una gran cultura prehispánica. Completamente. Que lamentablemente pues tiende al menos al sur de México a ir perdiendo ese sentido es que sencillamente hay que sacarlos a ellos de toda esa miseria que viven desgraciadamente, y que guarden sus costumbres, que después ellos terminarán enseñándonos a nosotros. Valores tremendos, sí. Enseñándonos a nosotros. Son gente maravillosa que hay que ayudarla por un lado y cultivarla por otro, y que conserven sus idiomas. Y aprenderles. Tenemos mucho que aprender. Sí. Maestro, tenemos una amiga en común, Laura Martínez de Hoyos. Muy bien. Que la tenemos aquí yo la conozco. En el estudio. Es guerrera incansable en cuanto a la promotoría, luchadora social. Laura, pasa con nosotros. No nos vamos a ir a corte. Eric.
acuerdas? Tendremos reportajes, recordaremos cosas y costumbres antiguas. Además, tendremos la sección de chistes. Recuerda, ¿te acuerdas? 4 p.m. con su amigo el payacho Bolillito. Pues ya tenemos aquí a Laura. Laura, muchas gracias. Muchas gracias por aceptar también la invitación, que ya próximamente te vamos a tener toda la hora para que nos peleemos aquí con quien haya que pelear ante las cámaras. Laura, a ver, ahorita que hablábamos con el maestro Cantú sobre la cultura, hablando de aquí a nivel local, que nos falta mucho que trabajar y difundir y hacer intercambios culturales con otros estados, incluso con otros países que por ahí creo que se están empezando a dar por el lado de Zacatecas con Italia, muy interesante. A ver, Laura, la pregunta del millón, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos falla? ¿Qué fórmula tendríamos que adoptar? ¿Qué no nos falla? ¿Qué no nos falla? Nos falla la conciencia. Necesitamos como sociedad mucha conciencia social, mucha empatía social. ¿De quién dependerá? ¿De las familias? De la formación. Depende de la familia, depende del gobierno. Tú lo dijiste al principio del programa, que todo es una cadenita. Lo que pasa en la familia en pequeño pasa en el gobierno en grande. O sea, somos un reflejo, todos somos un reflejo de lo que sucede. Y darle como familia, como papás, porque pues dependen, digo, si no tengo yo la intención de que mis hijos sean bien educados, pues no los voy a inscribir a la escuela, ¿no? Entonces depende desde el padre de familia. Entonces sí, incentivar y cultivar de alguna manera una buena educación en los hijos. Sí, los valores empiezan en la familia, pero lo que queremos los artistas en este momento, la necesidad que vemos como gente que se maneja en la cultura, es una especie de escuela de espectadores, que la gente aprenda a conocer la cultura. Para crear públicos. Porque la gente hace la cultura, pero tiene que aprender a hacer cultura buena. Eso es importante. Fíjate, voy a hacer un paréntesis. Hace 2 semanas tenía por aquí a Sergio Esquivel, que es, es coreógrafo y actor y director de teatro. Entonces hablamos sobre esa problemática en el teatro. Es exactamente lo mismo, pero en diferente arte. Entonces, a veces los actores locales le están trabajando en el escenario a 5 personas. O sea, hay muy poco público, a diferencia de lo que había hace varios años. Pero, por ejemplo, hicieron una obra que económicamente el ingreso a verla, pues costó más cara, 800 o 900 pesos. Pero resulta que la sala de Convex se les llenó todas las funciones. Le digo, entonces, estamos hablando de calidades, o por ahí estamos matando de repente lo que veníamos platicando hace rato en el camino, que de repente se hacen exposiciones pues con gente que vamos empezando por ahí y se abren, porque espacios sí tenemos. Entonces, ¿qué nos falta? Mira, no tenemos espacios suficientes, creo yo. Por eso estamos ahorita trabajando. O hay espacios chiquitos, ¿verdad? Fíjate, en Somos, Sociedad del Movimiento Luz y Sombra, que fue una idea del maestro Gerardo y del maestro Carrizosa, precisamente por la conciencia social y cultural, empezamos a luchar por la dignificación del artista, la dignificación de la obra de arte, la dignificación de los espacios y la dignificación de la sociedad. Entonces, sí tenemos espacios, pero nos faltan espacios. Y en este momento en Somos sentimos que hace falta recuperar un gran espacio. Nuestro Palacio de Bellas Artes de Nuevo León, claro, es importante recuperarlo. No fue creado para oficinas, fue rescatado. ¿Cuál es ese? Para cultura. El antiguo Palacio de Correos. Palacio Federal. Palacio Federal. El Palacio Federal. Que estamos precisamente para recuperar espacios, ¿verdad? Y ocuparlos. No como lo que ocurrió hace varios años, que incluso lo que platicamos ahorita de la escuela Adolfo Prieto, pues querían convertirla en oficinas. Oficinas, sí. Y hay que ocuparlos dignamente. Eso es
no se trata importante. de hacerla, no es un auge de exposionitis, o sea, Exacto. no es exponer por exponer, es enseñar lo que producimos en Monterrey, que producimos muy buen arte. Claro. Por ejemplo, lugares como Colegio Civil, todos los fines de semana ponen obras de teatro y la gente no acude porque no se entera. Sí, qué tristeza. Sí tenemos espacios, pero la gente no acude porque prefieren irse a la plaza a ver a un Chavana o prefieren ir a... Sí, a ver desafortunadamente cosas, es... y que me disculpen las personas. No, pero es una ¿verdad? Pero realidad. las cosas mediáticas ganan mucho espacio y maleducan a la gente. Oye, ¿sabes que en una de las ocasiones, en una exposición ahí de la Pinacoteca, hice ahí una dinámica, como un experimento social ahí en la plaza de la Pinacoteca? Y le pregunté a varias gente, maestro, le dije, oye, ¿dónde se encuentra dónde está la Pinacoteca? Y volteaba a la gente. O sea, le pregunté como a 8 o 9 personas. Y les decía yo, no es esta la Pinacoteca, no, esa es la Prepa 1. Entonces, dices tú, ¿y cuánta gente le gusta que pase por la explanada diaria? Unas 10, 20 mil personas, no tengo la menor idea. Y dentro de la Pinacoteca, cuando hay exposiciones, o como bien lo dices, en obras de teatro, ¿cuánta gente hay y quiénes hay? O sea, somos gente que regularmente nos vemos en todas las exposiciones, o sea, somos los mismos, o sea, no se involucra la sociedad, nos falta mucho. Yo creo que nos falta incluirla. Claro. No es que no se involucre la sociedad, es que nosotros no la incluimos. Sí, por supuesto. Las instituciones no incluyen a la sociedad. Incluso yo veo cómo se otorgan las becas, de manera muy elitista. Entonces, es una manera de romper los vínculos. Fíjate, y lo acabas de decir, la gente, por ejemplo, la gente común, la que pasa por la Pinacoteca, si ve ahí alguna exposición, alguna lona, pues piensa que eso no es para ellos. O sea, es elitista, ¿verdad? Pues no estoy de ese nivel o no es para mí la cultura, porque no están acostumbrados a eso. Discúlpame, yo por eso les he propuesto desde hace ya un buen rato que con la facilidad que los medios nos han dado, digamos, fotográficos, los medios de amplificar una fotografía, de ponerla sobre un atril y que anuncia algo, pero así podemos hacer también una exposición, por ejemplo, de 20 cuadros de diferentes artistas o de uno solo, como lo hacen en la Ciudad de México, en la Avenida Reforma, enfrente del Museo de Antropología. Hay una barda donde se exhiben cuadros por medios fotográficos y que todo el mundo lo ve. Aquí podemos hacerlo en una macroplaza, podemos hacerlo en diferentes plazas, en diferentes centros, que sencillamente utilicemos estos medios para llevar a la gente lo que nosotros queremos que ellos vean. Por ejemplo, una exposición de Rembrandt, y podría ser magnífico y que se interesaran, de Durero, de José Guadalupe Posada, para empezar, maestro, de Federico Cantú. Para empezar, que sepan quién fregados son esos, ¿no? Sí, pues sí. Sí. Porque de otra manera, pues son gente que vaga un poco así, de una gran inconsciencia. Sí, sin intención de nada. Hay que enseñarles, nada más, simple y sencillamente. Escuelas para públicos necesitamos. Se nos acabó el tiempo, pero yo creo que tenemos mucho material para seguir otro programa. Maestro Cantú, es un honor, se lo digo nuevamente, haberlo tenido aquí, un privilegio. No, hombre, el honor es mío. La admiración es mucha la que le tengo y muchas gracias. Yo quiero también hacer un llamado a la gente de Monterrey, de todo lo que estuvimos aquí charlando, de que sencillamente acercar a la gente al arte es el mejor regalo que se le puede hacer. Completamente de acuerdo. Laura, muchísimas gracias, muchas gracias, y tenemos que hacer otro programa para seguir difundiendo. Claro que sí. Perdón porque el tiempo se va muy rápido. Amigos, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, maestro, muchas gracias, Laura. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, público. Hasta